Bueno, buenas tardes a todas. Vamos a empezar vamos a poner esto. Bien, perfecto. Vamos a empezar a hablar un poquito de este taller que tenemos dentro de lo que tenemos entre manos sobre el taller, en este caso hablando de menopausia. En la que os voy a intentar aclarar algunos conceptos. Seguro que algunas cosas ya las conocéis. Igual os aporto alguna cosita más al respecto sobre todo, hay mucha gente que ya ha pasado parte del proceso, gente que está durante el proceso y sobre todo muchas veces también me interesa a la gente que aunque todavía no la haya tocado, eh, ayudarle a tener estrategias para estirar esa edad fértil, que se pueden hacer muchas cosas. También es interesante manejarlo, ¿vale? Para tener una situación saludable en relación a esos estrógenos y en relación a esas hormonas sexuales que forman parte en la caída, en la menopausia, en esa caída de nuestro sistema de salud, pero que tiene que ver con una parte, una edad fértil de la mujer, ¿vale? Para los que no me conozcáis, soy Antonio Carmona, soy fisioterapeuta y osteópata, pero me dedico a la kinesiología y sobre todo a la psiconeuroinmunología. Llevo desde 2007 con diferentes tipos de nutrición y muy especializado en sistema hormonal y microbiota. Y bueno, como os digo, con que aprendéis alguna cosita de este mini tallercillo, yo estaré contento bueno, me siento contento cuando aprendéis alguna cosa, me siento contento, ¿vale? Por esclarecer conceptos. Digamos que tenemos ahí diferentes situaciones dentro de esta parte, que es una parte de la mujer dentro de toda su vida, de su ciclo vital, en la que hay que ver realmente qué es la menopausia. La menopausia, hablamos de la menopausia cuando llevamos un año sin ningún tipo de regla, ¿vale? Dentro de que haya un año sin ningún tipo de regla, luego se han acuñado diferentes terminologías que nos hablan de premenopausia, perimenopausia o climaterio. Bueno, simplemente es por aclarar los cuatro conceptos. La menopausia, bueno, está claro que cuando ya llevamos más de un año sin regla, ya lo llamamos menopausia, podemos tener alguna situación posterior de algún manchado, alguna cosa. Entonces, todo desde el momento en que empezamos a tener diferentes desajustes hasta cuando ya no tenemos regla de verdad, a eso lo llamamos perimenopausia, es decir, esa fase verde, ¿no? Cuando empezamos a tener esos desajustes hasta que llega la menopausia, ya tenemos un año sin regla, podemos tener algún manchado, podemos tener sensaciones o síntomas relacionados con la menopausia, como pueden ser los famosos sofocos, que no le ocurren a todas las mujeres. O sea, no solamente que podamos tener esos manchados, bueno, toda esa situación la llamamos perimenopausia. Posmenopausia, hablamos de posmenopausia cuando ya no tenemos nada realmente, es decir, la parte posterior. Y premenopausia, hablamos de la premenopausia desde el periodo que contempla desde mi primera regla hasta la última que he tenido, ¿vale? Así que premenopausia, posmenopausia es el antes, desde que tengo la regla hasta que se me quita, y la menopausia es cuando ya consideramos que tenemos 12 meses sin regla. Hay un término acuñado que hay gente que me viene hablando que no sabe realmente cuando le hablan del climaterio y no climaterio, y el climaterio es todo este concepto, si veis toda la parte que está ante el entrecomillado, desde que el cuerpo hormonalmente empieza a prepararse para llegar a esa etapa que forma parte de la mujer, como digo, que es pues todo lo que englobamos como dentro de menopausia, desde que los ovarios empiezan ya a empezar a trabajar un poquito menos y empiezan a gestionarse determinadas hormonas o empiezan a disminuir esa función porque hemos agotado nuestros folículos y ya tenemos que madurar todos esos óvulos, pues todo ese momento lo llamamos climaterio, de que ya el cuerpo ya se está empezando a preparar para lo que va a venir, ¿vale? Entonces, lo más importante es qué podemos hacer nosotros para que esa situación, que es una situación natural, nos afecte lo menor posible y que lo llevemos de la mejor manera posible para tener esa fase vital en mejores condiciones. Eh, Realmente, ¿qué es la menopausia? El agotamiento de la capacidad del ovario, ¿vale? O sea, es el ciclo, es el ciclo menstrual y de la ovulación y el fin de la etapa reproductiva. Es decir, desde que nacemos hasta los 12, 13, 14 años que tenemos la menarquia, nuestra primera regla, que el cuerpo empieza a generar sus hormonas para
estar lo mejor posible hasta esa edad, a partir de los entre 45 o 50, que puede ser una edad relativamente normal para que empiece esa menopausia, los síntomas, en algunas mujeres antes, en algunas mujeres después, al final lo que está marcando es el fin de la etapa reproductiva, es decir, ya dejamos de ser fértiles, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no podamos tener nuestras hormonas sexuales de la mejor manera posible para todas aquellas funciones más allá de la reproducción o del sexo, que es importante y muchas veces parece que es un poco tabú, pero realmente es una parte importante. Gestionar esos estrógenos y la progesterona, con esa caída que va a ocurrir después de la menopausia, pues es importante, ¿vale? Así que yo, como digo, siempre voy a intentar en cada caso individualizar para qué está ocurriendo en cada persona para poder apoyarla y mejorar la situación, si son sofocos, si es un tema de sequedad, si es un tema de insomnio asociado, para poder dilatar o ayudarle con suplementación o con nutrición para minimizar todo eso y que sea una etapa mucho más feliz y con mayor calidad de vida. Em, ¿Cuáles los síntomas principales a los que estamos expuestos? Pues sofocos, los suderos nocturnos. Hay gente que le pasa, hay gente que no le pasa. De alguna manera, el hecho de que haya una caída de los estrógenos y la progesterona en la menopausia, como especialmente los estrógenos están muy relacionados con el control de la temperatura corporal, el hecho de fabricar menos estrógenos, lo que ocurre es que puede haber una alteración en esa regulación de la temperatura corporal. Cuando la caída es muy grande, y sobre todo cuando hemos tenido una cantidad de estrógenos importantes, pues hay algunas personas que pueden sufrir esta sensación mucho más que otras personas que no tengan una caída tan acentuada o tan acusada, ¿vale? ¿Por qué especialmente por la noche? Pues que porque por la noche nuestro sistema hormonal se activa durante toda la fisiología de nuestra vida para fabricar nuestras hormonas sexuales. Es decir, fabricamos especialmente hormonas sexuales, estrógenos y progesterona, aunque podemos hablar de muchas más, cuando estamos durmiendo, ¿sí? Es decir, cuando nos acostamos, tenemos hormonas de predominio diurno y hormonas de predominio nocturno, ¿vale? Este es un eje hormonal junto con el tiroideo que funciona por la noche. Por lo que muchas veces mejorar nuestra calidad del sueño y nuestro biorritmo va a ser importante, ¿vale? Para controlar y fabricar correctamente nuestras hormonas sexuales. ¿Cuál es otro de los síntomas más característicos que nos encontramos? Pues la sequedad vaginal y las dispareunias. Dispareunia significa dolores con nuestras relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, el hecho de que fabriquemos menos estrógenos va a provocar que la capa de la vagina se disminuya, se adelgace un poquito, ¿sí? Al final, el cuerpo nos está diciendo, se ha terminado tu edad fértil, ¿vale? Fabricamos menos estrógenos y el estrógeno es clave para la fabricación de esa capa a nivel vaginal, ¿vale? Por tanto, si reducimos más de la cuenta y hacemos una pared mucho más fina, tenemos menos acolchado, menos almohadillado y por tanto menos lubricación dentro de esas paredes y esto nos puede generar lo que llamamos dispareunias, que son estos dolores a la hora de tener relaciones sexuales, ¿vale? Digamos que hay personas que le podrán ir mejor, personas peor, y también se pueden utilizar terapias hormonales sustitutivas en algunos casos que pueden mejorar esto, o bueno, cremas, o hay muchas cosas que podemos intentar aliviar. Porque una cosa es que termine nuestra edad fértil y otra cosa es que nuestra sexualidad no la podemos dilatar durante el tiempo, ¿vale? Y en muchos casos creo que es una parte importante pues, para la propia mujer, para la pareja, etcétera, etcétera. ¿Qué nos encontramos? Cambios en la grasa y cambios en la piel. Los estrógenos tienen que ver con la construcción del tejido conjuntivo. Como veréis en una imagen que os voy a poner ahora, hay receptores de estrógenos en infinidad de partes del cuerpo, órganos y tejidos. Por lo que si disminuyes esa capa a nivel vaginal, no solamente tiene que ver con la pared vaginal, sino que influye con problemas de piel. Sí, está muy relacionado con la gestión de determinadas grasas y grasas positivas que nos van a ayudar a mejorar la formación del epitelio de las células de nuestra piel. Nos encontramos problemas de memoria, problemas de concentración. De igual manera, los estrógenos marcan parte de ese tejido cerebral. Y, como no, cuántas mujeres no tienen algunas alteraciones emocionales durante la regla. Hay gente que no se entera, pero hay gente que se pone más tristona, más sensiblona, hay gente que se pone más irascible, ¿vale?
a nosotros, desde el punto de vista clínico, nos da mucha información esas alteraciones si son hacia un lado, hacia el otro o hacia todos los lados, como a veces pueden ocurrir, para saber si tenemos un déficit de una hormona, déficit de otra o predominio de una, predominio de otra, ¿vale? Por tanto, si ya sabemos que durante nuestra edad fértil podemos tener alteraciones en nuestra conducta, imaginaros cuando disminuyen por la menopausia la secreción y la formación de estas hormonas en cuanto a esa concentración o en cuanto a esos problemas de memoria o problemas cognitivos. El insomnio, importante, si tenemos sofocos y los sofocos son nocturnos, muchas veces nos despertamos, ¿no? O tiene que ver también con la secreción de melatonina, Perdona, cariño, porque es la única masterclass que voy hace media hora que has empezado, y es la única que voy a. Sí, vale, silenciar un poquito porque está grabando, pero los demás, vale. Y luego, y uno de los grandes problemas para mí, una de las grandes dudas que surge con la gente, ¿vale? Es el metabolismo del calcio, ¿sí? Que le da mucha importancia, ¿no? Toda la gente tiene mucha, mucha, mucha importancia. Os voy a hablar del metabolismo del calcio. ¿Por qué el metabolismo del calcio? Los estrógenos son claves, junto con la vitamina D y otros cofactores, a la hora de señalar el hueso para que entre calcio. Si en época menopáusica disminuimos nuestra secreción de hormonas estrogénicas, pues podemos tener una disminución de la presentación de calcio al hueso y por tanto está muy relacionado tema osteoporosis y osteopenia, ¿vale? Con los problemas con la caída de los estrógenos. Entonces, ¿por qué os digo muchas veces que esto no es importante solamente cuando ya estamos en menopausia o posmenopausia, sino porque tomar decisiones antes en nuestro estilo de vida nos puede llevar a que cuando nos llegue esta situación fisiológica femenina, lo llevemos de las mejores condiciones posibles? Vamos a silenciar a Cristina. Vale, ahí está. Vale. Si veis, fijaros los receptores estrogénicos, tenemos receptores alfa estrogénicos, receptores beta estrogénicos. Unos receptores alfa son más proliferativos, unos receptores beta son antiproliferativos, algunos favorecen la formación el crecimiento de tejido, otros lo que están favoreciendo es frenar que hay un exceso de tejido en determinadas situaciones. Fijaros, por ejemplo, en las glándulas mamarias tenemos unos receptores alfa estrogénicos que tienen que ver con el crecimiento de la mama, tenemos receptores alfa y beta en el cerebro, tenemos en los pulmones, en el corazón, en el hígado, en los ovarios, ¿vale? En el útero, en la vejiga, en el hueso. Tenemos de los diferentes tipos. O sea, según el tipo de receptor que estimulemos, podemos favorecer que se acumule más calcio en ese hueso, gracias a esos estrógenos y a otros elementos, pero en un momento dado también tenemos la capacidad de poder sacar, ¿no? O de liberar calcio, porque el cuerpo utilizará ese recurso para lo que necesite, ¿vale? O sea que simplemente entender que tenemos receptores de estrógenos, que los estrógenos no solamente sirven para tener la regla, sino que sirven para un montón de cosas a nivel del cuerpo, ¿vale? Hablamos de fitoestrógenos, que hablaremos un poquito más adelante, pero fijaros los fitoestrógenos, esos estrógenos vegetales que podemos sacar de nuestra alimentación, ¿no? Como el lino, como la soja, si necesitamos, hablaremos de ella. Fijaros que ya tienen un montón de estudios que tienen que ver con modelar la función cerebral, con el tiroides, las glándulas mamarias, el metabolismo, o sea, son reguladores del colesterol, de nuestra microbiota, del sistema genitourinario. Entonces, los receptores tan repartidos por el cuerpo nos indican que los estrógenos tienen un montón de funciones en el cuerpo. Una cosa es que termine nuestra edad fértil y otra cosa es que las demás funciones no sigan funcionando como tienen que funcionar. ¿Sí? ¿Cuáles son las estrategias? Si os hablo de estrategias generales, eso sería, digamos, que lo más importante. Es decir, ejercicio diario, y si no diario, varias veces por semana. Exposición al sol siempre que podamos. Hablamos ahora de la vitamina D. Una dieta saludable, balanceada, rica sobre todo en verduras, en frutas, en algunas semillas, siempre y cuando se puedan comer, en grasas de calidad. Suplementar en determinados momentos con vitaminas, algunos minerales en función de cada persona, pues como esté nuestra situación. En algunas tendremos que utilizar algunos recursos más, en otros menos. Y hidratarse bien, ¿vale? Súper importante una buena hidratación, ya que los estrógenos tienen que ver con el sodio.
y que se pueden perder algunos minerales asociados o retener algunos minerales en función del desajuste de estrógenos que podemos llegar a tener, ¿vale? Esto justifica, por ejemplo, en la relación con el sodio, que si los chicos tendemos a retener más sodio, al final tenemos más problemas de hipertensión. Mientras que las mujeres, si se pierden sodio o otros minerales, que está muy relacionado con los estrógenos, el hecho de perder muchos minerales por la orina, el cuerpo tiene un sistema de retención de líquidos para que no se pierdan determinados minerales. Cuando estamos en desajuste de algunos electrolitos, de algunos minerales, el cuerpo tiene una capacidad, y esto está el sistema hormonal femenino muy implicado, decir, bueno, como se me pierden por la orina o se me pierden por el sudor, hay gente que no suda, pero se me pierden por el sudor, el cuerpo lo que tiende es a retener líquido y es súper importante, por ejemplo, muchas mujeres que tienen retención de líquidos en las piernas hinchadas, y muchas veces toman diuréticos para poder expulsar más líquido, y lo que no se dan cuenta es que el problema no es que necesiten un diurético, sino que lo que tienen que reequilibrar son sus minerales. Y muchas veces reequilibrando minerales, el cuerpo deja de retener líquidos porque entiende que ya no está en desajuste de minerales y no se está perdiendo esos minerales por la orina, ¿vale? La mayor parte de la retención de líquidos en mujeres en las piernas, piernas cansadas y piernas hinchadas con retención de líquidos, ayudando con algunos minerales, lo que hacemos es que el cuerpo no active ese sistema de retención de líquidos porque ya no entra en ese desajuste cuando lo hemos equilibrado. Yo me lo encuentro consulta bastante común a diario, es decir, mira, tomo cola de caballo, tomo no sé qué, le tomo diente de león, un montón de cosas, un montón de diuréticos que me han dado en el herbolario, porque es que no consigo perder líquido. Y el problema no está en dar un diurético, que lo que haces es que el cuerpo todavía retenga más, sino reequilibrar mi ajuste de minerales, porque es un sistema de defensa que tiene el cuerpo, ¿vale? Como number one, el ejercicio. O sea, el ejercicio es fundamental. O sea, el ejercicio lo pongo por delante de la alimentación y todo, porque podéis parar vuestros, vale, micrófonos por ahí. Bien. Vale. El ejercicio, fundamental. ¿Sí? Vamos a aprovechar aquí. Vale. El ejercicio fundamental, ¿vale? El ejercicio es clave, o sea, no es negociable el ejercicio. Está demostrado que el ejercicio, especialmente el ejercicio de fuerza, ¿vale? A determinadas edades, cuando nosotros solicitamos ejercicio de fuerza, solicitamos la formación de testosterona y algunas hormonas de carácter androgénico o más, digamos, más masculinas. No sé si sabéis que en la formación de los estrógenos, siempre, los estrógenos, los diferentes tipos de estrógenos, estronas, estrioles o estradioles, pasan por un paso previo androgénico, testosterónico, ¿vale? De manera que si nosotros hemos dejado de fabricar suficientes estrógenos y hacemos ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza va a reclutar, va a hacer que se forme sí o sí hormonas como la testosterona. Si nosotros forzamos a fabricar testosterona, vamos a tener más sustrato para poder convertir esta testosterona en hormonas estrogénicas, ¿vale? Siempre, antes de hacer un ejercicio de fuerza, o sea, el ejercicio de fuerza, siempre las hormonas androgénicas, testosterona, dehidroandrostenediona, las hormonas diferentes, las 4 o 5 hormonas androgénicas tipo testosterona que tenemos, siempre van a pasar a una conversión, si convertimos bien, a estrógenos, ¿vale? Por lo que el ejercicio de fuerza es clave para dar cohesión al hueso, para ese impacto, para tener un pool, para hacer que se fabriquen hormonas androgénicas que luego se van a poder convertir en estrógenos. Y porque además el ejercicio de fuerza puede cambiar la actividad de algunas sustancias que pueden ser potencialmente inflamatorias, que no nos ayudan, por ejemplo, el metabolismo del calcio, que nos pueden inflamar articulaciones y que pueden deteriorar algunos ligamentos y hacer que determinadas, que podamos ser más susceptibles a algunos esguinces o tener más laxitud, tener un exceso de elasticidad en algunas articulaciones que nos pueda dar problemas, ¿vale? Especialmente en esa etapa menopáusica, ¿vale? O posmenopáusica. Así que
el ejercicio y el ejercicio de fuerza o el entrenamiento de intervalos de alta intensidad es algo no negociable. Yo siempre recomiendo al menos 3 días en semana, entre 3 y 5 sería lo ideal. ¿Qué herramientas tenemos también para mejorar nuestros problemas relacionados, ¿vale? Con los estrógenos o la formación de algunas hormonas sexuales? La vitamina D3, la vitamina D3 que está tan de moda. La vitamina D3 es una vitamina que la obtenemos a través del sol, ¿vale? La vitamina D3 es una conversión de colesterol, ¿vale? Que lo tenemos por debajo de la piel y que los rayos de sol la transforman en una sustancia poco activa que luego a través del hígado tiene una transformación y a través de los riñones tiene otra segunda transformación y cada uno tiene una función a nivel del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Muchas veces salimos con crema desde casa porque nos han vendido que el sol da cáncer y el sol lo que da es vida. Lo que da cáncer es quemarse la piel un montón de veces. Entonces tenemos una información relativamente distorsionada con este tema. Pero hay otra cosa también, más allá de utilizar cremas solares antes de salir de casa y tener poca exposición al sol, sino que los meses desde octubre más o menos hasta abril, mayo, el sol se va alejando de la Tierra al principio, luego se va acercando, pero está a una distancia en la que los rayos de sol, aparte que vamos tapados porque empieza a hacer frío, están muy lejos y la conversión que puede hacer de este trozo de colesterol que está por debajo de la piel no es correcto. ¿Sí? Entonces tenemos menos vitamina D. ¿Qué ocurre con la vitamina D? La vitamina D es clave porque, aparte de modular el sistema inmune, es la gran responsable de que el calcio entre en nuestro hueso. Así que va a ser fundamental tener una buena exposición los meses que tenemos de sol, primavera y verano, y si no, y midiendo en analítica, si no llegamos a esos niveles de vitamina D, habría que suplementarlo, ¿vale? Porque realmente en la alimentación hay poca cantidad de vitamina D, ¿sí? Así que esto va a ser clave como modulador del sistema inmune, es clave porque actúa sobre el transporte de algunas hormonas sexuales, porque es clave para la formación de hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas y los estrógenos interactúan entre ellas de una manera notable, ¿vale? Por tanto, vitamina D3 bastante importante. Especialmente si hablamos del hueso y cuando hay gente que quiere suplementar, la vitamina D3 más K2, que se vende en muchos casos junta, es fundamental porque la vitamina K2, que tiene que ver con la coagulación, pero tiene que ver especialmente con la entrada de calcio al hueso. Es un cofactor menos importante, pero que ayuda a la vitamina D3 para que el calcio entre al hueso, ¿no? Entonces, muy importante la vitamina D3. ¿Qué tenemos importante? El omega 3. Y pongo ahí omega 7, que a algunos se sorprenderá. Pero bueno, el omega 3, o sea, es ácido graso poliinsaturado, que es clave porque es un antiinflamatorio fundamental. Cada vez hay más información, hay más papers, hay más conciencia, todo enriquecido con omega 3. Bueno, el omega 3 principalmente está en los pescados, está en algas. También se ha encontrado omega 3 en aguacate, en vegetales. El problema es que el omega 3 de algunos vegetales no tiene un buen desdoblamiento respecto a lo que obtenemos del pescado. Entonces, el omega 3 es fundamental porque es parte de la formación de las hormonas sexuales. Digamos que un trozo de omega 3 se va a convertir, ¿vale? Es un trozo de colesterol positivo para poder transformar los estrógenos. Es decir, yo siempre digo, si tú comes aguacate, comes salmón, comes alimentos ricos en omega 3, cuando tú tengas que construir de ese trozo de colesterol correcto o antiinflamatorio un estrógeno, vas a tener un buen sustrato para formarlo. Pero si comes patatas fritas, comes bollería, comes otros tipos que no son omega 3, otras grasas, trans, grasas saturadas, cosas que no son nada buenas, no vas a poder formar bien, es un colesterol de baja calidad y no vas a poder formar bien ese estrógeno o va a ser un estrógeno poco útil. A veces me gustan mucho los ejemplos y digo, vale, si tú quieres fabricar la pared de tu casa y pones ladrillos, pones cemento y lo haces todo bien, va a ser muy estable. Si la pared de tu casa la fabricas de cartón, probablemente te va a durar menos.
Bueno, esto sería la diferencia entre utilizar un buen omega 3 para tener un buen sustrato para fabricar esas hormonas sexuales, que la progesterona también, ¿vale? O utilizar ácidos grasos saturados o ácidos grasos trans, bollería, de ultraprocesados, que lo que van a hacer es inflamar y provocar problemas. Aparte del efecto antiinflamatorio que tiene el omega 3 y resolutor de cicatrizaciones o finalizador de inflamaciones en el cuerpo del tipo que sea. Y un omega que está menos conocido, pero no por ello no deja de ser importante. El omega 7, el aceite de espino amarillo. El omega 7 cada vez hay más información y hay suplementos que se venden, porque el espino amarillo no es un suplemento que, o sea, no es un alimento que podamos tener a nuestra disposición, pero sí que se venden suplementos y me parece útil porque yo cada vez lo utilizo más en consulta. El espino amarillo es un gran responsable de mejorar muchos problemas de piel y además se utiliza mucho por los problemas de sequedad vaginal. Entonces, al mejorar parte de esos estrógenos y mejorar la calidad y el aporte de grasa a la piel para que esté más nutrida, también tiene un efecto a través de cremas o a través de la suplementación oral en cuanto a mejora de sequedad vaginal, de dispareunias, de dolores al tener relaciones sexuales, que se puede combinar con otras situaciones, con otros suplementos, ¿vale? Así que tener en cuenta no solamente el omega 3 como una estrategia bastante interesante, que lo podemos sacar de nuestra alimentación, o si lo tenemos que suplementar, se puede suplementar, sino que el omega 7 se está posicionando como un coadyuvante bastante interesante a la hora de reparar tejidos a nivel vaginal, pero a nivel de la piel, notablemente. Y el calcio, aquí nos metemos en un tema que da mucho que hablar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuántas veces no me encuentro yo que ¿cómo me quitas el calcio? ¿Vale? Si tengo osteoporosis, osteopenia. Digo, fijaros, claro, yo miro las tablas, nos han dicho siempre que los lácteos tienen mucho calcio, y cuando yo veo, por ejemplo, el queso parmesano, que tiene 1350 miligramos de calcio, o el queso mental, ¿no? O veo la cantidad de la leche de vaca, que tiene 130, tiene grandes cantidades de calcio, ¿vale? Entonces, cuando veo las tablas de calcio de determinados alimentos y nosotros en consulta recomendamos, ¿vale? Esto a veces genera mucha controversia, retirar lácteos, os tengo que contar por qué, ¿vale? Entonces, os pongo una tabla simplemente para que veáis alimentos los que, como os digo, por ejemplo, elemental 1080, ¿sabes? O sea, importante, ¿no? Por cada 100 gramos que tengamos 1 gramo de calcio, es una cantidad bastante importante. Por ejemplo, las aceitunas, 96, tiene una cantidad importante, ¿no? Las acelgas, 113, ¿sí? Los berros, 211, una barbaridad, ¿vale? Los berros tienen más que los lácteos, bastante más. El cardo, 114, que además ayuda a limpiar el hígado, ¿vale? El perejil, 200. O sea, tenemos alimentos, o por ejemplo luego las galletas tipo María, que pone ahí 115. Uy, tiene mucho calcio las galletas María. Vale. ¿Pensáis alguna que el calcio de las galletas María va a ser igual de absorbible o me va a llevar que a lo mejor me está aportando los berros? Los de las acelgas. No sé si alguno piensa que puede ser relativamente parecida la absorción o no, ¿vale? Fijaros las almendras, 254 de calcio. Bastante. Los pistachos, ¿vale? También el Big Mac. Fijaros, el Big Mac tiene 119, un montón de calcio. ¿Vale? Muchas veces no es meter alimentos con grandes cantidades de calcio, ¿vale? Que sí puede ser necesario, sino que ese calcio sea biodisponible. Hablamos de biodisponibilidad cuando tenemos la capacidad de absorber bien el calcio. Entonces, podemos tener alimentos con una gran cantidad de calcio, pero que lo absorbamos mal, ¿sí? Os puedo hablar de la yema de huevo, 140, brócoli que está por aquí, el alga wakame, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que tenemos alimentos, el sésamo. Sésamo es de los alimentos con mayor cantidad de calcio y con una biodisponibilidad, con una absorción tremenda respecto a otros alimentos. Entonces, cuando nosotros realmente estamos recomendando alimentos con calcio, no solamente proponemos alimentos que tengan mucho calcio, sino que la absorción de ese calcio sea correcta. Y para esto, ¿qué tenemos en cuenta? El índice PRAL, ¿vale? El índice PRAL es un índice que genera una situación
de acidez o alcalinidad en el riñón. ¿Por qué es importante esto? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el riñón tiene que regular muy, muy bien ese desajuste mineral, que tiene que ver a veces con esa retención de líquidos directamente, pero tiene que ver con una gestión de la tensión arterial y el eje del metabolismo de los líquidos, con la contracción del corazón y con un montón de cosas. Entonces, tenemos alimentos que pueden tener mucho calcio, como son los lácteos, pero tienen un índice PRAL tan ácido que tenemos poca absorción de, del calcio que nos aporta esos elementos. Mientras que, por ejemplo, el sésamo, el brócoli, algunas semillas, que pueden tener a lo mejor en cantidad menos calcio, pero nos aportan mucho más. Yo siempre digo que puede venir por delante de mi consulta, delante de mi casa, un camión con 100 cajas de calcio, ¿vale? Y a lo mejor no para y no me deja ninguna. Y puede llegar una moto, ¿vale? Con 5 cajas o un cochecito con 5 cajas de calcio y me deja 5 cajas. eh, ¿Cuál es el que mejor me viene? ¿El coche que me deja 5 cajas o el camión que no pueda aparcar y no me deja ninguna caja? Al final no solamente tenemos que pensar, ¿sabes?, en la cantidad de calcio que puede tener un alimento, sino en la biodisponibilidad y la absorción que nos proporciona. Por eso, aunque esto genere controversia, en muchos casos no recomendamos lácteos para mejorar nuestro metabolismo del calcio, ¿vale? Siempre para que tengáis una idea general, relativa, todas las frutas y las verduras y las semillas, ¿vale? Se van a mover en esos ambientes alcalinos y tienen un índice PRAL negativo y vamos a tener una absorción mucho mejor que cuando tenemos un índice PRAL muy positivo. Por ejemplo, los lácteos están en veintitantos, ¿vale? Es muchísimo, ¿vale? Las carnes rojas también tienen un índice PRAL relativamente, no son tan altas, pero también las puede tener altas. Y, por ejemplo, los pescados están en una zona más neutra. Así que no solamente se trata de elegir alimentos con una gran cantidad de calcio, sino que lo podamos absorber y que tengan un índice PRAL negativo, ¿vale? Sé que es un concepto que la gente desconoce, pero que hay que tener en cuenta porque nos encontramos que hay gente que toma mucho calcio, mucho lácteo, que es lo que nos han vendido desde siempre, y no terminan de ayudar o no terminan de recomponer esa situación de osteoporosis, osteopenia asociado a esa disminución de los estrógenos. Otra de las síntomas que a mí me reclaman más, ¿no? Tengo gente que con sofocos, ¿sí? No le pasa a todo el mundo, pero bueno, es bastante desagradable porque nos despierta, ¿vale? Porque la regulación, la alteración en la regulación de la temperatura por la disminución de los estrógenos, pues puede disminuir o puede estar alterada y eso hace que no tengamos un buen control de la temperatura como podemos tener en otros momentos, ¿vale? Así que normalmente se acompañan de sudoración, pueden estar súper activos en la fase más activa de la menopausia, aunque puede empezar un poquito antes en esa perimenopausia, pero hay veces que hay gente que lo acarrea y que lo acompaña durante mucho tiempo. Aquí, pues los fitoestrógenos, hay determinadas situaciones que nos pueden ayudar notablemente a controlar estos sofocos, ¿vale? Porque el problema de los sofocos ya no solamente es el sofoco como tal, sino la capacidad que tiene el sofoco de alterar nuestro sueño. Em, que nos puede ayudar mucho. Hay una planta especialmente interesante que es la Cimicifuga racemosa, que junto con el Vitex agnus castus en menor medida son dos plantas que ayudan mucho, mucho, mucho a mejorar esos sofocos, ¿vale? El kuzu, la raíz de kuzu. La raíz de kuzu que la podemos, se vende, se puede comprar en polvo, con unos terrones, se deshace en agua tibia y se toma una vez al día y es un regulador de algunos receptores estrogénicos en el intestino, o sea, nos ayuda mucho al intestino, puede calmar hasta una diarrea en algunas personas, es fibra prebiótica para nuestra microbiota y también ayuda mucho a mejorar algunos receptores a nivel intestinales y a nivel del cuerpo estrogénicos. El regaliz y el trébol rojo son dos estrategias interesantes para poder utilizarlas, o bien en infusión, ¿vale? Podemos utilizar infusiones de regaliz o de trébol rojo y Antonio una Carmona, medicina. Vale. la clínica que tiene Chicas, él, yo voy a eh, llamar a la chica que le arregló lo de esto a Ale. chicas, Esa es mi la silenciáis, por favor, silenciáis los que no sé micrófonos, qué trabaja con que cuidado. estamos grabando para todos. ¿Sí?
Vale. Bueno, regaliz y trébol rojo que lo podéis utilizar en suplementos, pero yo normalmente lo recomiendo como estrategias de infusiones, ¿vale? Especialmente la de trébol rojo. Es muy reguladora de estrógenos, ¿vale? O sea, regula mucho los estrógenos de una manera positiva. Y tenemos la melatonina, que en algunos casos se deja de fabricar melatonina o se fabrica menos melatonina y utilizar la melatonina puede ser interesante. Porque la melatonina os ayuda a dormir mejor y la melatonina favorece el estímulo de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, la GH, nos ayuda por la noche a que todos los ejes hormonales nocturnos, como son lo de los estrógenos y la progesterona, funcionen como tienen que funcionar y nos ayuda a que el tiroides funcione bien y nos ayuda también en la mejora y en el transporte de las hormonas sexuales. La melatonina es un antioxidante también bastante potente. De hecho, por ejemplo, en endometriosis lo utilizamos a dosis relativamente altas con unos resultados bastante interesantes, ¿vale? Así que la melatonina no penséis que solamente puede ser una estrategia para mejorar el sueño. Hay gente que no le hace nada porque a lo mejor no tiene problemas de melatonina, sino que puede tener un efecto antioxidante y un efecto potente como regulador de hormonas sexuales. Así que herramientas que podemos utilizar para los sofocos y para mejorar la construcción de nuestras hormonas sexuales. Y una de las estrategias más interesantes que podemos utilizar pues son los fitoestrógenos, es decir, son estrógenos vegetales, estrógenos que encontramos en nuestra alimentación o en la naturaleza. Simplemente esta imagen es para que os fijéis un poco. Aquí en el encuadre tenemos el 17 estradiol, que es el estrógeno principal de fertilidad, el más importante de todos. Es el protagonista de la película. Este es el que se lleva el Oscar siempre, ¿vale? Entonces, fijaros esos hexágonos que tenemos ahí y fijaros los hexágonos de estos cumestranos, son muy parecidos. De las isoflavonas, que seguro que os suenan, no sé, tenemos flavonoides y no flavonoides dentro de los fitoestrógenos, digamos que tienen una capacidad o tienen una forma, un mimetismo molecular muy parecido a nivel químico. ¿Qué ocurre? Que se acoplan muy bien en los receptores estrogénicos. ¿Y qué hacen? Pueden tener una función de esa estructura en la que ese estrógeno pueda transmitir, ¿vale?, una señal a ese receptor hormonal para que funcione bien, ¿vale? Así que simplemente esta imagen es para que veáis que la forma de ese 17 beta-estradiol, como el estrógeno principal, es muy parecido a muchos de estos fitoestrógenos y que los podemos utilizar siempre y cuando no hay un proceso oncológico por medio o determinados riesgos, se pueden utilizar como una estrategia para poder mejorar o estirar nuestra edad fértil o si estamos en ese momento para intentar controlarlo todo de la mejor manera posible. Yo siempre le digo muchas veces a mis pacientes, yo lo que quiero es que tu edad fértil dure mucho. Hay gente que me dice, si yo no quiero ser fértil, ya. Digo, no es que no te das cuenta que es que estirar tu edad fértil significa darte más tiempo de salud, ¿vale? A nivel femenino. O sea que simplemente muchas veces es elegir estrategias para poder estirar esa edad fértil. Yo quiero que todas, dentro de lo posible, estiremos o estiréis esa edad fértil para mejorar, ¿no? Para dentro de un timing normal, para que vuestra salud y para que vuestro sistema funcione lo mejor posible. Tenemos cuatro grupos principalmente, como los lignanos, ¿vale? Que los lignanos, como vemos aquí, son no flavonoides y flavonoides. Bueno, son antioxidantes realmente, con fitoestrógenos con efecto antioxidante. El lino, muy interesante, molido, ¿no?, en aceite, el sésamo. Además, son dos estrategias que nos van a aportar calcio y que tienen un efecto marcado estrogénico. La soja, con cuidado. En algunos casos, si hay problemas intestinales, a lo mejor la soja no es la mejor estrategia y si hay algunos procesos oncológicos o lo sabido, a lo mejor hay que tener cuidado porque la soja que nos llega a nosotros puede estar alterada, ¿vale? Pero que sepáis que tiene un efecto fitoestrogénico potente. Pero ¿cuál es una de las mejores estrategias? Las crucíferas. Brócoli, especialmente col, coliflor, ¿vale? Bueno, albaricoque, fresas, judías, el trébol rojo, sésamo. Ya veis que algunas trébol rojo se repite. Ojo, que hay muchas veces que me preguntan, ¿la cerveza? Oye, cervezas, pues sí, tiene algunos antioxidantes, pueden ser interesantes, ¿vale? Pero nunca voy a decir, ¿vale?, que el alcohol va a ser bueno para esto porque en cualquier caso no lo es. Pero es verdad que hay algunos elementos que pertenecen a la cerveza que sí que se pueden comportar como esos fitoestrógenos y bueno, pero desde luego que desde el punto de vista saludable
no voy a recomendar el alcohol para mejorar desajustes hormonales, ¿vale? Pero que sepáis que están presentes ahí. Eh, ¿Y qué pasa con nuestro intestino? ¿Y qué pasa con esos fitoestrógenos? ¿Sí? Bueno, esos fitoestrógenos, de esos flavonoides, que tienen nombres muy raros todos, derivados pues, del latín y otras cosas, como la daiceína y la genisteína, que están muy presentes en la soja y están presentes en la alfalfa y que están presentes en algunos brotes de algunas plantas, en el lino, en el sésamo, se van transformando, ¿vale? Como veis ahí, daiceína, bueno, nos da igual los nombres, dihidrodiaceína, ¿vale? 0-DMA o equol, ¿sí? Bueno, hay una serie de transformaciones de estos flavonoides que tenemos en estas semillas y en estas plantas que tenemos a nuestra disposición en la alimentación, que se pueden fermentar y se pueden transformar, y una vez que se transforman, se convierten, por ejemplo, en Equol, S-Equol, en sustancias mucho más activas con efecto estrogénico, ¿sí? Ahora, la historia de todo esto es que esto lo hace nuestra microbiota que está tan de moda. Entonces, tener contenta nuestra microbiota va a ser clave para que esa transformación de estas sustancias todavía sea más potente, ¿vale? Aquí estamos en desventaja con las orientales. Las orientales están expuestas a soja de verdad durante mucho tiempo desde pequeñas, entonces su microbiota está muy adaptada a hacer esos cambios. ¿Qué ocurre? Que los cambios que ellas generan desde de esta sustancia que está, por ejemplo, en la soja, al equol, ¿vale? Es muy rápida y este equol que generan las orientales es 100 veces más potente. ¿Nosotros podemos hacerlo? Sí. ¿Nos cuesta más? Sí. ¿Y de qué depende? Pues depende, como os digo, de que nuestra microbiota esté feliz. ¿Cómo mantenemos una microbiota feliz? Pues variando mucho la alimentación, sobre todo con verduras, siendo muy rica en verduras, siendo muy rica en frutas, evitando esos ultraprocesados y controlando un poquito nuestro estilo de vida, como veremos ahora. Tenemos algunas estrategias con suplementación probiótica que pueden mejorar el aporte de algunas bifidobacterias que son claves para esta gestión estrogénica en el cuerpo y que puedan transformar estas sustancias que las obtenemos de elementos naturales que están a nuestra disposición en algunas plantas y en algunas semillas. Pero, ¿qué más ocurre aquí? Bueno, quiero que sepáis que los estrógenos y las hormonas sexuales, una vez que se han utilizado y ya no nos sirven, el hígado es responsable de conjugarlas, de pegarlas a otra sustancia para que se puedan ir por las heces y podamos expulsarlas. Esto es una fisiología normal. Si nuestro hígado no funciona bien, podemos acumular algunas hormonas y a lo mejor esto no sería interesante, ¿vale? Pero bueno, nuestro sistema dice que el hígado, una vez que se han utilizado, esas grasas que ya hemos utilizado, las pega a otra sustancia para que puedan ir por la orina y por las heces. Nuestra microbiota, a nivel del colon, tiene la capacidad de captar o de recuperar parte de esos estrógenos que se han ido para poder pasarlos otra vez a la circulación y activarlos. ¿Sí? Por tanto, otra estrategia importante sería tener una buena, correcta microbiota que depende de algunas bifidobacterias, algunos lactobacillus, os podría dar nombres en concreto, para que esta función que tiene el cuerpo fisiológica la activemos especialmente más a nivel de la menopausia o en peri o posmenopausia. ¿Vale? O sea, mejorar nuestra microbiota no solamente sirve para transformar los fitoestrógenos y tener más disposición de estrógenos vegetales para que puedan hacer su función correcta, sino que además nos ayuda a recuperar correctamente estrógenos que ya se iban a ir por nuestras heces para pasarlos a disposición del cuerpo y volver a activarlos. Así que es una estrategia bastante interesante mejorar nuestra microbiota para poder volver a activar y si estamos fabricando muchos menos estrógenos, que nos ayuden a que fabriquemos alguno más y que no haya esos desajustes que son los que nos generan más problemas a nivel de esta etapa menopáusica. Por ejemplo, tenemos bifidobacterias, ¿vale? Bifidobacterias longum, Bifidobacterium plantarum, ¿vale? O sea, hay diferentes tipos que tienen un efecto muy específico en la última parte del colon, ¿vale? Tenemos la Escherichia coli. La E. coli. La E. coli es un bicho que vive con nosotros y que nos pertenece y que es interesante que esté en el tubo digestivo, ¿vale? El problema de la E. coli es que hay veces que por translocación bacteriana, por permeabilidad intestinal, porque está muy cerquita de la zona urogenital,
¿Sabes? Si nuestro intestino, nuestra vejiga no está funcionando como tiene que funcionar, puede migrar la E. coli a la vejiga y provocarnos una cistitis. Pero la E. coli tiene una función importante a nivel del intestino a la hora de fermentar y a la hora de fabricar sustancias que son positivas para nuestro cuerpo, ¿vale? Así que especialmente bifidobacterias lactobacillus y algunas E. colis autóctonas, siempre que estén en su sitio, son fundamentales para que nuestra microbiota esté equilibrada y podemos tomar algunos suplementos para mejorar eso. Si tenemos bacterias que están desajustadas, como el Campylobacter, el Clostridium, el Enterococcus fecalis, y crecen más de la cuenta, nos puede provocar la famosa disbiosis intestinal o el SIBO, que está muy de moda hoy en día, ¿vale? El sobrecrecimiento bacteriano de algunas bacterias que no son interesantes y que como producto de su fermentación y el desajuste que nos generan nos van a generar problemas. Normalmente las bacterias, el Campylobacter, el Clostridium, el Enterococcus, son muy reactivas al exceso de proteína animal, especialmente proteína animal terrestre, no tanto al pescado, mariscos, crustáceos, ¿vale? Así que siempre y cuando nosotros ajustemos, equilibremos bien con verduras muy variadas, con verduras con cosas de color, con frutas, y no hagamos una dieta muy rica en proteína animal y muy baja en verduras y frutas, debería estar todo en el colon, como norma general, todo relativamente ajustado, ¿vale? Cuando tengamos algunas situaciones en las que no o utilicemos muchos antibióticos o muchos medicamentos o nuestro estilo de vida haga que estemos en ese desajuste, pues lo que nos puede ocurrir es que tengamos un mayor crecimiento de bacterias patógenas y que eso forme esa disbiosis, el desajuste de la microbiota o, o el famoso SIBO, de diferentes tipos, porque hay SIBOs de diferentes tipos. Esto me daría para hablar muchísimo tiempo porque doy clases también de todo esto en la uni y sería un tema que lo propondremos en otro momento por si os interesa mucho. ¿Qué podemos utilizar, ¿no? Para esa microbiota? Pues fruta muy variada, polifenoles, los arándanos, los colores azules, los colores naranjas, tanto en la fruta como en la verdura, ¿vale? Son muy interesantes para mantener felices a estos bichitos, especialmente en la última parte del intestino, especialmente el intestino grueso, el colon. ¿Y qué podemos darles? Almidón resistente. Vale, ¿qué es el almidón resistente? Es un hidrato de carbono que está presente en el arroz, en la patata, en algunos tubérculos, el boniato o batata, pero está presente en forma de almidón. El almidón puede ser negativo para determinados bichos que viven con nosotros, pero ¿qué podemos hacer con ese almidón? El almidón lo que podemos hacer es, una vez que cocinamos el arroz o que cocinamos la patata, el boniato, yuca, ¿no? Plátano macho. Si lo dejamos enfriar, los enlaces químicos de ese almidón se apelmazan. Cuando estos enlaces químicos están apelmazados, lo que ocurre es que se forma una estructura que ya no podemos digerir, que no da de comer a los bichos negativos del cuerpo y que lo que favorece es comida para la microbiota, para la flora que vive en la última parte del intestino y que pues, es beneficioso para que haya ese equilibrio que tiene que ver con nuestra gestión estrogénica y con un equilibrio de salud en general a nivel de la microbiota, ¿vale? Así que es una de las herramientas más potentes para mantener felices, más allá de esa diversidad de frutas y verduras, para mantener felices a estos bichitos que viven en esa parte especialmente el colon. ¿Vale? Así que almidón resistente, arroz, batata, boniato, se cocina, se deja enfriar, una vez que se enfría, perfecto, es el alimento perfecto para tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos que obviar? Yo creo que hay cosas que no debería, o que no, que son de un poco de cajón, ¿no? Ultraprocesados, bollería, fritos, las harinas refinadas, el alcohol irrita mucho la microbiota y desajusta mucho el sistema hormonal y los estrógenos, ¿vale? Y en muchos casos la cafeína no está recomendada, salvo que siente bien, nos tomamos un café de vez en cuando, ¿vale? Pero la cafeína puede activar algunas enzimas que pueden desajustar nuestro sistema hormonal. ¿Qué tiene que predominar? Pues como hemos hablado, frutas variadas, verduras, cosas del mar, pescados, algas, aceites vegetales virgen extras, ¿vale? Siempre evitamos los refinados, ¿vale? Como producto de ese refinado se pierden algunos ácidos grasos poliinsaturados que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema hormonal. Frutos secos, agua, setas. Estamos en temporada de setas. Importante ahora.
Beta-glucanos 1 y 3, sistema inmune y reparación del tejido, mejora en cuanto a la funcionalidad de las hormonas. Lino, el sésamo, por el calcio, porque son fitoestrógenos, porque tiene un montón de efectos, ¿vale? Hay un estudio de enero de 2020 de Harvard que dice que meter a la semana 30 tipos de vegetales era la mejor estrategia para mantener a la microbiota correcta, ¿vale? Hay gente que me dice, no hay tantos tipos. Bueno, contar especias, contar todo. Hablamos de especias, hablamos de grano, hablamos de tubérculos, hablamos de hortalizas, hablamos de verdura de hoja, hablamos de fruta. Si contáis, al final tenemos ahí, entre esa fruta y esa verdura, lo conseguimos. En algunos casos le pido a algunos pacientes hacer un Excel, rellenar casillas y al final de la semana digo, necesito que llegues a lo más parecido a 30. Hazte una menestra, échale varias especias y ya has metido al menos 10, 12. O sea que se puede llegar, ¿vale? O sea, es una estrategia de lo más interesante. Y bueno, son más o menos todo lo que os tenía que contar, por lo menos resumiendo lo que podía estar hablando durante mucho tiempo. Y bueno, os cuento simplemente que desde la consulta en la que trabajamos nosotros tenemos un método en el que trabajamos varios terapeutas, un especialista en suelo pélvico, una especialista en ejercicio enfocado en mujer y desde mi parte, toda la parte de salud hormonal, dieta, suplementación, que es una parte más especializada, microbiota, en la que utilizamos un método para mejorar esos síntomas. Si estáis, se pueden hacer cosas presenciales, si estáis fuera de Madrid, se pueden hacer el programa de 8 semanas, pues online, las cosas que se pueden hacer. Mi especialista en suelo pélvico sí que tiene que hacer una valoración, no se puede hacer, pero que sepáis que manejamos un método que nos está funcionando bastante bien, en el que se hacen asesorías, valoran analíticas, se proponen situaciones de nutrición, suplementación, ejercicio que se puede hacer online y una valoración de suelo pélvico que conlleva, pues depende de lo que se encuentre, alguna estrategia con Indiva, sin Indiva, para mejorar todos los procesos de salud femenina y mejorar, pues bueno, todo el control respiratorio, postural y todo el trabajo cuerpo-mente para mejorar vuestra calidad de vida y vuestra salud hormonal, que es fundamental llevarla lo mejor posible hasta el último día de todos los días. Tenéis un QR por si queréis sacar información de lo que hacemos y tanto el brócoli como yo, que brócoli es un superhéroe dentro del sistema hormonal, os damos las gracias por escucharnos todo este tiempo y cualquier duda que tengáis, pues abrimos ronda de preguntas para que podáis preguntar las dudas que puedan surgir.